Hola a todos y a todas las estudiantes de la Escuela de Verano 2019 de ALAIC. Vamos a dar comienzo a la presentación que habíamos preparado para ustedes respecto de la cuestión de la apropiación de tecnologías. Durante muchos años, casi diríamos desde mediados de la década de los 90, la idea de apropiación de tecnologías asociada a los usos, a las prácticas de los usuarios, han prevalecido en la mayoría de nuestros estudios. De hecho, casi todos quienes nos ocupamos de estos temas la hemos conceptualizado de ese modo. Incluso en un portal como Wikipedia se afirma que la apropiación tecnológica es un concepto utilizado para explorar la relación entre la tecnología y el individuo, mediante el cual una tecnología pasa de ser desconocida a ser parte de la vida de las personas. Diríamos entonces que es un proceso, según este portal, en el que un agente pasa de considerar esta tecnología en su vida cotidiana y consta de 3 o 4 etapas. La primera, el acceso; la segunda, el aprendizaje; luego la integración y finalmente la transformación. Con algunas diferencias, la mayoría de los autores con quienes nos hemos familiarizado para abordar estos estudios, por ejemplo, Ron Iglash o Serge Plurs, lo entienden de este modo. Sin embargo, preguntamos, las prácticas de los sujetos con las tecnologías, es decir, lo que hacemos cotidianamente con ellas, ¿puede denominarse de apropiación? Por supuesto que sí. No obstante, lo que quiero proponer, y es lo que vengo sugiriendo desde hace algunos años, es que debemos ampliar la mirada sobre la apropiación y sostener un abordaje paradigmático. Es aquí que me gustaría retomar a un colega cordobés, Esteban Torres, quien emprende un estudio orientado a conocer el modo de conceptualización de la apropiación al interior de la teoría social de Marx. Torres sostiene que tal categoría puede rastrearse en la teoría de Marx según diferentes ejes, que serían: 1, la apropiación en la composición de la teoría del actor y de la acción; 2, la categoría de modos de apropiación; 3, la apropiación entre la relación entre apropiación y propiedad; y 4, el vínculo entre apropiación y enajenación. Finalmente, la quinta, la relación entre apropiación y poder. Marx entiende a la apropiación en primera instancia como una acción, una actividad o bien un ejercicio por la cual la acción de apropiación puede orientarse a cualquier objeto, material o simbólico. En general, esta acepción ha sido quizás la menos abordada por el propio Marx y sus analistas, privilegiándose el plano de lo macrosocial del concepto, según el cual el capitalismo se definiría en primera instancia como un modo histórico de apropiación. De allí su vinculación con la cuestión de la propiedad, la enajenación como resultado del proceso de apropiación capitalista y el problema del poder. Entonces, ¿qué significa abordaje paradigmático cuando hablamos de apropiación de tecnologías? Significa, desde mi opinión, que debemos dejar de pensar que la apropiación es la manera en que las personas nos vinculamos con las tecnologías solamente, para sostener que mientras los sujetos se apropian de las tecnologías, los dueños, en sentido amplio de las tecnologías, se apropian de nuestros datos, de nuestro tiempo, de nuestras opiniones, de nuestras imágenes, etcétera, etcétera, y de las huellas, en definitiva, que dejamos en las redes. Es decir, estoy postulando que debemos abordar el fenómeno de la apropiación de tecnologías en las dos dimensiones que mencionáramos anteriormente en relación con Marx: el plano del actor, en cuyo caso la asociación entre apropiación y poder se transforman en apropiación y empoderamiento; y el plano de lo social estructural, en cuyo caso, y esto no lo dice Marx, lo digo yo, el capitalismo es un modo histórico de apropiación que utiliza las tecnologías digitales para concretarse en el presente y desde hace ya varias décadas. Con lo cual, la pregunta clave es: ¿quién se apropia de qué, cómo y con qué consecuencias?
Para acercarnos a posibles respuestas a esta pregunta, volvamos a la cuestión de las huellas que dejamos en el mundo digital. Sabemos que esas huellas son generadas con nuestro consentimiento a través, por ejemplo, de la aceptación de las políticas de cookies, de los sitios web que utilizan todo el tiempo y fundamentalmente del acceso a cookies de terceros. Cada vez que abrimos una web, que en cierta forma estamos obligados casi a aceptar esas políticas, sea porque se nos indica que si seguimos navegando se considera que lo aceptamos, o porque suele ser una pérdida de tiempo abrir y buscar la aplicación o la opción de rechazo. El ciclo se completa cuando realizamos una compra o transacción cualquiera, por ejemplo, o incluso cuando recibimos un beneficio como un bono de descuento, en donde debemos vincularnos con un usuario o contraseña del propio sitio o hacerlo a través de nuestra dirección de correo o nuestras redes. Y desde este modo que nuestras prácticas de navegación se asocian a nuestra identidad y se transforman en datos para las corporaciones y los gobiernos. En fin, de miles de maneras estamos abriendo ventanas para que se asomen a nuestra identidad virtual. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que los buscadores y las páginas web a las que accedemos conozcan nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestra capacidad de compra, nuestros movimientos en el plano real y virtual y de este modo vendernos los productos, la información, las ideas, los candidatos políticos, etcétera, que de manera personalizada se adecuen a esa nuestra identidad. Y si fuera necesario y posible, nos hagan cambiar de opinión o nos induzcan a realizar compras o productos que muchas veces no precisamos. Los mecanismos son tan sofisticados que muchas veces nos parece que solamente estuvimos pensando en algo y aparecen anuncios mientras navegamos que se corresponden con aquellos que estuvimos pensando. Entonces, durante años hemos bregado como investigadores para que los usuarios dejemos de ser simplemente consumidores de tecnologías para convertirnos en productores de ellas, utilizando las potencialidades de la interactividad. Y resulta que gracias a ello nos hemos convertido en perfectos consumidores, sin que lo hayamos buscado ciertamente. Mientras más tiempo estamos en las redes virtuales, más atrapados quedamos a veces en las redes de consumo. No solamente eso, uno puede ser un poco paranoico o parecerlo y darse cuenta que no solo dejamos huellas a medida que navegamos, sino también por el solo hecho de estar sentados frente a nuestra computadora. Acá voy a hacer un paréntesis, una anécdota a contarles. Hace tiempo estuve en un encuentro de PyData, de desarrolladores que utilizan Python, y entre el merchandising que ofrecían había unos tipo stickers para tapar la cámara de video de la notebook. Entonces yo me preguntaba si estos ingenieros de software que pueden poner todos los filtros que conocen y quisieran para no ser vigilados, saben que están expuestos de todos modos, ¿qué queda para los usuarios inexpertos como cualquiera de quienes estamos aquí? Entonces, volviendo a nuestro tema, los millones de datos que se generan, el Big Data, precisa de la inteligencia artificial, es decir, un programa, un algoritmo estadístico que busca y diseña perfiles y redistribuye contenidos a la carta. Por ejemplo, el tema musical Notici fue creado a partir de la aplicación de un algoritmo que buscó y combinó millones de conversaciones, titulares de periódicos y discursos en las redes. Chef Watson es una aplicación que a partir de ingredientes que cada quien de nosotros tiene en su cocina puede combinar y hacer una receta que nunca se haya probado. Facebook está usando inteligencia artificial que puede identificar personas con riesgo de cometer suicidio. Amazon, por ejemplo, otra aplicación, incorpora una aplicación que si tienes una foto de un objeto que necesitas te mostrará algo muy similar o idéntico para que compres en la tienda. Los desarrollos de inteligencia artificial que pueden leer y procesar las imágenes de una manera nunca antes vista y su aplicación a fines comerciales, pero también políticos, se vuelve bastante preocupante.
El diseño de algoritmos que permitirían perfilar usuarios es sin duda una de las claves de las estrategias del mercado contemporáneo. Por ejemplo, en el sitio web de la empresa ADEX puede leerse que ADEX es una aplicación que utiliza Machine Learning para automatizar el manejo y la optimización de anuncios alrededor de múltiples plataformas como Google, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Esto implica que, además de probar 20 audiencias diferentes en cada anuncio, puede detectar al público más propenso a realizar la acción deseada. Y por lo tanto también es capaz de identificar y aprender esa aplicación qué plataformas están siendo más redituables y sobre estas canalizar la inversión. Cada hora, algoritmos inteligentes realizan ajustes y optimizan los resultados para que el anunciante consiga el menor costo por conversión. Entonces, los algoritmos inteligentes son capaces de aprender, detectar y predecir qué tipo de usuarios son más propensos a convertirse en clientes. Pongamos otros ejemplos. Wordsmith es una plataforma de generación de lenguaje natural que transforma los datos en una narrativa bastante creíble. Usando plantillas para ingresar datos y palabras claves, se pueden generar contenidos que dan la impresión de estar escritos por una persona. Esto ya está siendo utilizado por grandes medios y muy probablemente las noticias que nos llegan a nuestros celulares o incluso las fake news sean elaboradas utilizando plataformas como estas. Es lo que Eric Sadin denomina la administración digital del mundo. Tan preocupante parece ser el tema que Jaron Lanier, un informático muy importante de Silicon Valley, ha publicado hace un par de meses un libro denominado 10 argumentos para borrar tus cuentas de redes sociales en este momento. Y él va a decir, en realidad conozco los algoritmos, no soy un extraño que mira y critica. Hablo como científico informático, no como científico social o psicólogo. Desde ese lugar, Lanier sostiene que los algoritmos son gigantescos datos y han creado un nuevo modelo que es en el comportamiento de los usuarios está la definición del producto, es decir, un comportamiento que está constantemente siendo modificado. Pues la gran apuesta es justamente esa, usar lo más avanzado informáticamente para aprender a modificar la conducta de la manera más provechosa para los intereses de las corporaciones. Solo voy a mencionar algunos de los 10 argumentos que Lanier utiliza como fundamento para dejar las redes sociales. 1, por ejemplo, estás perdiendo tu libre albedrío. 2, las redes sociales están minando la verdad. Las redes sociales están haciendo que lo que dices no importe. Las redes sociales están destruyendo tu capacidad de empatía con los demás. Las redes sociales están haciendo que la política sea imposible. Entonces, ¿cómo podemos pensar de la manera que pensábamos, en algunos casos de forma bastante naif, que el uso de las TIC son una puerta que nos conduce a la apropiación y al empoderamiento si existen todos estos condicionamientos a nuestras prácticas? En todo caso, debemos tener cuidado para no invisibilizar el hecho de que las grandes corporaciones y los gobiernos se estén apropiando de lo que siempre se han apropiado en este mundo. Esto que estamos diciendo significa que no debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, utilizarlo más intensivamente las tecnologías. Todo lo contrario, debemos hacerlo cada vez más. Y aquí retomo lo que planteaba Kemly Camacho, una colega costarricense, sobre el derecho al algoritmo. La supervivencia de nuestras democracias, el ejercicio de nuestra condición de ciudadanos depende cada vez más de ello. No se trata de promover que la gente tenga acceso y que use intensivamente las tecnologías solamente. Si creemos que el acceso a las tecnologías es un derecho, y por ello hemos trabajado en el diseño de políticas públicas que reduzcan la brecha digital, también es un derecho conocer y preguntarnos de manera sistemática de qué está hecha la tecnología, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son sus consecuencias para cada uno y para la sociedad. ¿Para qué queremos las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana?
Por ello, es fundamental tejer alianzas más permanentes con los informáticos y con los movimientos ciberactivistas. Para finalizar, quisiera señalar 3 aspectos que me parecen centrales que desde los estudios de apropiación debemos abordar. 1. La utilización de la inteligencia artificial para la generación y procesamiento de Big Data y cómo ello repercute en la administración y vigilancia digital del mundo. 2. El desarrollo de software, aplicaciones y tecnologías en general, incluida Internet de las Cosas, que están construyendo determinados mundos. 3. La concentración tecnológica y económica de la producción y usufructo de las tecnologías por parte de grandes corporaciones como Google, Apple, Facebook y Amazon, y la cuestión geopolítica alrededor de Internet en particular. Como intelectuales tenemos la responsabilidad hacia el conjunto de la sociedad de hacer una traducción de los conocimientos técnicos a un conocimiento accesible sobre las tecnologías que están transformando, a veces afortunadamente, pero a veces drásticamente, nuestras experiencias como seres humanos.